Bueno, ahora sí estamos con Sergio Supo para hablar de otra de las informaciones del día que tiene que ver con el pedido de detención por parte del juez Ercolini de Cristóbal López y de su socio Fabián de Sousa, que ya se encuentra detenido. ¿Cómo te va, Sergio? Sí, sin ningún lugar a dudas, es una de las noticias más importantes del día. Es una noticia muy relevante en las causas judiciales respecto de los exfuncionarios y los empresarios allegados al kirchnerismo. ¿Quién era Cristóbal López? Era el empresario más importante, más favorecido durante la década kirchnerista. Era Al igual que Lázaro Báez, digamos. Con una diferencia. A ver. Lázaro Báez fue creado como empresario por Néstor Kirchner. Cristóbal López ya era un empresario en Comodoro Rivadavia y en el sur argentino cuando conoció a Néstor Kirchner, gobernador de la provincia de Santa Cruz. Kirchner lo ayudó a Cristóbal López en unos cuantos trámites relacionados con el Estado y así comenzó a crecer este grupo económico que se convirtió en un gran grupo económico en la Argentina cuando Néstor y Cristina Kirchner tomaron el poder en 2003. Digamos y aclaremos que esta causa por la cual se está pidiendo la detención de Cristóbal López nada tiene que ver con la investigación por la cual se investiga también a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos, ¿no? Por malversación de fondos y de alguna manera lavado de dinero, porque Cristóbal López estaba involucrado directamente con el alquiler de los hoteles, etcétera. Es una causa que retrata muy concretamente lo que significaba ser amigo del poder en la época del kirchnerismo. El 13 de marzo, domingo 13 de marzo del 2016, hace un año y medio, un poco más de un año y medio atrás, el diario La Nación titulaba su tapa con una nota de Hugo Alconada Mon en la que revelaba cómo la empresa Oil Combustibles había evadido entonces, a esa fecha, unos 8.000 millones de dólares, 8.000 millones de pesos durante 4 años. ¿Cómo había sido esa evasión? Muy simple. No había pagado lo que se llama el impuesto a los combustibles. Cada vez que uno va a cargar nafta a una estación de servicio, el 26% de lo que paga debe ir directamente de la estación de servicio al Estado, a la AFIP. Sí. Bueno, Cristóbal López y su grupo empresario durante 4 años, al menos durante 4 años, no pagó ese impuesto, o sea, no lo transfirió. A ver, la pregunta que te hago, que nos hacemos todos los argentinos, es uno frente al no pago de algún impuesto, inmediatamente tiene un llamado o una alerta por parte de la AFIP o inclusive una inhibición de la caja de ahorro, de la cuenta corriente, de aquellos bienes que uno pudiera tener a su nombre. ¿Cómo puede ser un empresario con una petrolera importantísima, con estaciones de servicio a lo largo de todo el país, durante 4 años no transferir impuestos vitales, entiendo yo, para el Estado? Esa investigación de Hugo Alconada Mon, como te digo, publicaba en marzo del 2016, se convirtió en una denuncia penal presentada por la diputada Elisa Carrió. Sí. En julio del año pasado, el juez Ercolini abrió efectivamente una investigación judicial a propósito de esa denuncia. Con la plata, el 26% de cada litro de nafta o de gasoil o de lo que fuera que vos cargabas en una estación de servicio Oil, el grupo Indalo iba creciendo, comprando medios de comunicación, trasladando ese fondo para subsidiar a empresas del grupo que estaban en peores condiciones, comprando un casino en Florida, Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron con el acuerdo, con la conveniente acuerdo, con la aquiescencia del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, que es el tercer acusado por Julián Ercolini, procesado y acusado de defraudación al Estado. ¿Por qué no está preso Echegaray y sí han sido pedidas las órdenes de detención, que ya se cumplió en el caso de Sousa y se espera que en las próximas horas se cumpla la de López? Porque en el caso de los 2 socios del grupo Indalo, hace muy poco tiempo atrás, el 20 de octubre, ya con los bienes inhibidos del grupo Indalo, vendieron la empresa, vendieron el grupo. Esto es importantísimo. Frente a la inhibición de la justicia de los bienes que tenían como titular a Cristóbal López y a Fabián de Sousa, ellos desoyeron esta medida judicial y pese a eso vendieron. Como se les veía venir la noche, vendieron a un grupo encabezado por un financista conocido como Ignacio Rosner. Sí.
Esa operación se concretó de acuerdo a la reconstrucción que hizo el juez Ercolini alrededor del 20 de octubre. El 23 de octubre, 3 días después, se presentaron ante la justicia para pedir autorización para que pudieran vender. Ya habían vendido. Esto es considerado por el juez Ercolini como una causal de entorpecimiento. ¿Por qué? Porque López y de Sousa estaban enajenando bienes que pueden ser sujetos de la incautación por parte de la justicia, teniendo en cuenta que pueden ser objeto de delito. Entonces, esto es lo que motiva la detención de ambos empresarios. Y esto es lo que salva a Echegaray, que queda igualmente en una situación comprometida y con un embargo de 17 millones de pesos, igual que ambos empresarios. Estamos hablando de 8.000 millones de pesos que debe Cristóbal López o el grupo conformado por Cristóbal López y su socio al Estado. ¿Qué posibilidades tiene el Estado argentino, por ende todos nosotros, de recuperar esos 8.000 millones de pesos, teniendo en cuenta que Cristóbal López ya vendió las empresas, que era el único bien que tenía como para liquidar y poder saldar su cuenta? Yo te diría que vendió o intentó vender las empresas porque las empresas estaban inhibidas. Por eso. ¿Qué pasa cuando vos pretendés vender un bien inhibido? Por ejemplo, un auto o lo que sea. Sí. Esa operación al final no se puede concretar. Es lo que está precisamente en discusión. El grupo que compró está tratando de negociar, tanto con el gobierno, con poca suerte, como con la justicia, a ver si le destraban la situación y quieren ellos pagar los impuestos que los anteriores propietarios no habían pagado. Es una situación, en todo caso, bastante compleja, porque ciertamente compraron a riesgo una empresa que estaba con los bienes completamente inhibidos. Claro. Y permitidme una pequeña corrección que nos va a dar idea de cómo aumentan las cosas en la Argentina. Los 8.000 millones de pesos, cálculo que hizo Hugo Elconada en aquella nota del 2016, era con el precio del litro de nafta a 14 pesos. Si nosotros ahora proyectáramos al precio de nafta actual arriba de los 20 pesos, vamos a encontrar que la evasión durante aquellos 4 años fue mucho mayor. Por lo tanto, lo que se les puede reclamar al Grupo Indalo y a sus propietarios es necesariamente mucho mayor. Más allá de los intereses de una deuda que no fue saldada como corresponde en su momento, ¿no? Que fue habilitada. Porque, digamos, las reglas de juego son para todos lo mismo, o uno supone que es así. Bueno, no precisamente, de acuerdo a la investigación, naturalmente, porque lo que la AFIP le habilitó a Indalo no se lo habilitó a ninguna otra petrolera. Imagínate dejar de pagar durante 4 años el 26% de cada litro de nafta por cada una de las estaciones de servicio. Lo que pone en total desigualdad a empresas que están haciendo posiblemente inversiones de la misma magnitud, pero sin recibir ese mismo beneficio. La pregunta del millón, ¿dónde está Cristóbal López? Porque Fabián de Sousa ya está detenido, está en tribunales. Fue detenido esta tarde, está en el edificio Centinela de Gendarmería, fue detenido en Puerto Madero. Se espera que en las próximas horas sea detenido Cristóbal López. Se decía que podía estar en Radatili, cerca de Comodoro Rivadavia, donde tiene su residencia habitual, o que puede estar aquí en la capital federal, muy probablemente esté aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde es muy probable pueda llegar a congeniar con los jueces para entregarse pacíficamente en tribunales. Se habla de precisamente una negociación para entregarse. Cuando uno habla de una negociación, Sergio, porque el ciudadano normal, común, que es detenido por alguna causa determinada, no tiene posibilidad, o por lo menos no entiende la posibilidad de negociar con el juez. Es muy simple. ¿Qué negocia Cristóbal López? Es muy simple. El abogado de Cristóbal López va y le dice a algún funcionario judicial, al juez, al fiscal, mire, mi cliente se va a entregar, no lo busquen, lo voy a presentar, supongamos, mañana o dentro de 3 horas, no lo busquen. Lo único que pido, por favor, es que no le saquen fotos, que no lo filmen. En el caso de Sousa, esto se cumplió. Fue detenido y no hay registro fílmico como sí hubo de otros funcionarios, exfuncionarios del kirchnerismo, más precisamente de Amado Boudou, o del propio Lázaro Báez, detenido en el aeropuerto de San Fernando. Cristóbal López y de Sousa cobraron una notoriedad especial cuando en 2012, principio del 2012, le compraron C5N y las radios del grupo Haddad, el empresario de medios Daniel Haddad. ¿Para qué lo compraron? Dicen que por pedido especial de Cristina Fernández de Kirchner. Dicen que Cristina Fernández de Kirchner tuvo mucho que ver con esa operación y algunos hasta llegan a afirmar que podría llegar a ser la auténtica propietaria de los medios que finalmente ya
no forman parte del grupo Indalo, están ya manejados por estos nuevos empresarios que compraron, aún en las circunstancias que acabamos de relatar. De todas maneras, esto que vos describís tiene que ver y está sustentado por una denuncia del propio Daniel Haddad, que habló justamente de una especie de apriete o de una situación poco clara para que él pusiera en venta, bueno, el canal de televisión C5N e inclusive... Lo concreto es que los medios que Cristóbal López compró se pusieron inmediatamente al servicio de la propaganda oficialista de ese momento, con una pauta publicitaria extraordinaria para el rating y las posibilidades que tenían esos medios. Bueno, de hecho, hoy también, frente a esta nueva situación, hay un gran conflicto con los trabajadores de C5N, con los trabajadores de las diferentes radios, que hace muchos meses no cobran su sueldo, justamente producto de esta situación, donde Cristóbal López aducía que él tenía sus bienes inhibidos y por ende no podía pagar los sueldos. Y esta situación ha generado también un gran debate dentro de los medios de comunicación. Algo que se extiende también a Ideas del Sur. Claro. La productora que en sociedad con Cristóbal López tenía Marcelo Tinelli, que casualmente ayer terminó su ciclo televisivo 2017. Precisamente Ideas del Sur fue parte de la enorme cantidad de empresas que fue acumulando con el tiempo y con el crecimiento exponencial que tuvo el Grupo Indalo en Buenos Aires, luego de que saliera del sur de la mano de Néstor Kirchner. Gracias, Sergio. Gracias a vos.